Lo que estás a punto de escuchar no debería estar en un video público. No es broma, no es exageración y definitivamente no es una frase para llamar tu atención 5 segundos y después venderte humo. Es una advertencia, porque existe una cualidad dentro de ciertos seres humanos que si se expone de forma abierta, los convierte en blancos inmediatos, los marca, los coloca en el centro de una diana invisible que atrae exactamente al tipo de persona equivocada. Y lo peor, la gran mayoría de quienes poseen esta cualidad no tienen idea de que la están exhibiendo. La muestran cada día, en cada conversación, en cada gesto de empatía desmedida, en cada intento honesto de advertirle a alguien sobre algo que nadie más notó. Carl Jung dedicó una porción significativa de su carrera a estudiar individuos con esta cualidad. No los veía como víctimas, no los trataba con lástima, los observaba, con la misma fascinación con que un criptógrafo estudia un código que nadie más consigue descifrar. Porque eso es lo que eres, un código viviente, una estructura psíquica que procesa la realidad en capas que la mayoría ni siquiera sospecha que existen. Y hoy te voy a contar por qué ese código debe permanecer sellado. Por qué la instrucción más importante que puedo darte no es despierta tu potencial, ni abraza tu sensibilidad, sino esta, guárdalo bajo llave y no le entregues la combinación a nadie. Si esa frase acaba de encender algo en tu pecho, si algo se activó que no puedes nombrar, pero que reconoces como propio, entonces quédate, porque lo que sigue fue construido específicamente para personas como tú. Vamos a arrancar desde un lugar incómodo. Tú siempre supiste que algo andaba diferente, en la manera en que experimentas a los demás, desde chico, desde antes de tener vocabulario para explicarlo. Entrabas a una habitación y sabías quién mentía antes de que abriera la boca. Te sentabas frente a alguien y podías palpar, casi como si fuera una textura física, lo que esa persona estaba ocultando debajo de su sonrisa. La mayoría de la gente cree que eso es intuición, un presentimiento vago, una corazonada sin fundamento. Jung lo llamaba de forma completamente distinta. Lo denominó lectura de la sombra ajena, y era un fenómeno que le fascinaba y le preocupaba al mismo tiempo. La sombra, según el marco de Jung, es todo lo que una persona entierra de sí misma, no lo malo necesariamente, lo inaceptable, lo que genera vergüenza, lo que contradice la imagen pública que construyó con tanto esfuerzo. La mayoría de los seres humanos viven perfectamente ajenos a la sombra de quienes los rodean. No la registran, no la leen, pasan junto a alguien profundamente perturbado y solo ven la sonrisa, pero tú no. Tú ves la grieta detrás de la sonrisa, la tensión detrás de la amabilidad forzada, el abismo detrás de la confianza fabricada, y no porque te esfuerces, sucede sin tu consentimiento, es automático, involuntario, como respirar. Jung rastreó el origen de esta capacidad hasta los primeros años de vida. Encontró un denominador común entre quienes la poseían. Crecieron en ambientes donde la atmósfera emocional cambiaba sin previo aviso, donde un adulto podía pasar de la calma al estallido en un parpadeo, donde la supervivencia del niño dependía de anticipar lo que venía antes de que sucediera. Y en esa necesidad de anticipación, el aparato psíquico del niño hizo algo extraordinario. Desarrolló una especie de visión térmica emocional. No ve lo que está en la superficie, ve lo que hierve por debajo. No es misticismo, es biología pura. El cuerpo de ese niño aprendió a decodificar micromovimientos faciales, fluctuaciones de tono vocal, contradicciones entre el gesto y la palabra, todo en fracciones de segundo, sin instrucción formal, sin manual, por pura necesidad de supervivencia. Ese mecanismo fue brillante a los 6 años. Te mantuvo a salvo. Te permitió esquivar tormentas emocionales que podrían haberte arrasado. El asunto es que ahora tienes 30, 40, 50 años. Y ese mecanismo sigue encendido. Sigue escaneando cada rostro. Sigue catalogando cada incongruencia. Sigue armando perfiles completos de cada persona que cruza tu camino. Y nadie te explicó qué hacer con toda esa información.
Es como si tu psique hubiera construido un laboratorio de análisis completo dentro de tu cráneo, cuando tenías 5 años. Y ese laboratorio nunca cerró. Sigue procesando, sigue analizando, sigue entregándote informes que nadie te pidió. Y aquí viene lo que Jung consideraba el punto crítico. Esa visión no es el problema. El problema es qué haces con ella, cuando nadie a tu alrededor la comparte. Porque cuando llevas décadas viendo lo que otros no ven, se genera una tensión interna muy particular, una especie de presión acumulada, como tener un archivo lleno de expedientes que nadie quiere revisar. Tú sabes lo que contienen, tú leíste cada página, pero no existe un interlocutor válido para discutirlos. Y eso crea 3 consecuencias que Jung documentó, con una precisión que todavía me resulta inquietante. La primera consecuencia la llamó el impulso de traducción. Funciona así. Cuando acumulas suficiente información sobre la sombra de alguien, tu psique genera una presión casi física por comunicarla. Sientes la urgencia de decirle a esa persona lo que viste, de traducir lo invisible en palabras, de hacer tangible lo que solo tú notaste. Y lo haces con buena intención, siempre con buena intención. El problema es que nadie te pidió esa traducción. Jung usó una imagen que me quedó grabada. Es como si un cirujano operara a alguien que está durmiendo tranquilamente en su cama. El cirujano puede tener la habilidad, puede incluso tener razón sobre lo que encontró, pero si el paciente no pidió la operación, al despertar lo único que va a sentir es la herida. Y en lugar de agradecer tu precisión, te va a culpar por el dolor. Piensa en lo que eso significa. Tú le mostraste a alguien algo verdadero sobre sí mismo, algo que esa persona necesita ver para crecer, pero esa persona no estaba lista, no te lo pidió y ahora, en su mente, tú no eres quien intentó ayudarla, eres quien le provocó una herida. Y a partir de ese momento, toda su energía se enfoca en una sola cosa: alejarte, desacreditarte, convencer a todos de que el problema eres tú. ¿Cuántas veces pasaste por esto? ¿Cuántas veces quisiste ayudar mostrándole a alguien su propio lado oscuro? Y la respuesta fue rechazo, agresión, distancia. Es el mismo guión, repetido una y otra vez. La segunda consecuencia que Jung mapeó es más sutil y más dañina. La llamó la sed de corroboración. Fíjate bien en esto porque probablemente nadie te lo explicó así. No solo necesitas ver la verdad, necesitas que alguien te confirme que lo que viste es real. Y esa necesidad, quiere decir, esa hambre de que alguien mire los mismos expedientes que tú y diga, sí, tienes razón, yo también lo veo. Esa hambre te amarra a situaciones, a personas, a dinámicas que deberías haber abandonado hace mucho. Porque no te quedas solo por afecto, te quedas esperando confirmación. Esperas que la máscara caiga públicamente. Esperas que los demás finalmente noten lo que tú notaste al principio. Esperas el momento de reivindicación donde el mundo entero diga, tenías razón desde el día 1. Ese momento casi nunca llega, y cuando llega, a ti ya te costó años de desgaste. Jung fue contundente al respecto. La verdad que observas no se vuelve más real cuando otros la reconocen. Ya era real cuando la captaste. La única diferencia entre captarla y necesitar que otros la confirmen es que lo segundo te encadena. Lo primero te libera. Y esto tiene una capa más profunda. Esa sed de corroboración no es solo un hábito psicológico, es un residuo de la infancia. Cuando eras niño y percibías algo que los adultos no querían reconocer, necesitabas desesperadamente que alguien validara tu percepción, para sentirte cuerdo, para sentirte real, para confirmar que no estabas inventando un mundo que solo tú habitabas. Ese niño sigue ahí dentro, sigue buscando la mirada cómplice que diga, yo también lo veo. Y cada vez que un adulto de tu presente te mira con incredulidad cuando señalas algo que nadie más nota, ese niño recibe el golpe, otra vez. Jung insistía en que sanar esa herida no requería encontrar al validador perfecto, requería algo mucho más radical: convertirte tú mismo en tu propia autoridad perceptiva, darte a ti mismo el permiso, que ningún adulto te dio a los 6 años,
Sé que suena duro, es duro, pero es la diferencia entre alguien que posee una herramienta poderosa y la utiliza con disciplina, y alguien que posee esa misma herramienta, pero la deja tirada en medio de la calle para que cualquiera la agarre. Y oye, si lo que llevo diciéndote hasta ahora te está moviendo algo por dentro, si estás reconociendo tu propia historia en cada palabra, quédate conmigo. Lo que viene ahora es donde todo cambia de dirección, y si quieres que este tipo de contenido siga llegándote, suscríbete, porque esto no lo vas a encontrar en otro lado. La tercera consecuencia es la más devastadora, y necesito que la recibas con la guardia baja. Jung la describió como el colapso de la confianza interna. Ocurre así, después de años de leer correctamente a las personas y que nadie te crea, tu propia psique empieza a generar una narrativa de duda, no contra el mundo, contra ti mismo. Probablemente estoy exagerando. Seguramente estoy proyectando mis propios miedos. Quizás el problema soy yo. ¿Te suena? Jung observó que este colapso no es orgánico, no nace de ti. Es el resultado acumulado de un entorno que castiga sistemáticamente la visión profunda. Un entorno que premia la superficialidad y penaliza a quien se atreve a nombrar lo que está debajo. La consecuencia práctica es terrible. El empático que deja de confiar en su propia lectura se queda desnudo en un campo de batalla. Posee la capacidad intacta, pero se niega a utilizarla. Es como un maestro de artes marciales que se ata las manos porque alguien le dijo que pelear está mal. Y no es una decisión consciente. Nadie se sienta una mañana y dice, hoy voy a dejar de confiar en lo que veo. Es un proceso lento, gradual. Se acumula con cada mirada de incredulidad, con cada estás exagerando, con cada no seas tan intenso, hasta que un día te das cuenta de que ya no sabes si lo que sientes es válido o si simplemente estás roto. Jung tenía una palabra precisa para ese estado. Lo llamaba disociación del Selbst, una desconexión entre tu esencia más profunda y la versión de ti que se mueve por el mundo. Tu centro sigue intacto, pero tú ya no lo escuchas. Y ahí, en ese punto exacto de vulnerabilidad autoimpuesta, es donde las personas con sombra no integrada te encuentran más apetecible. Porque un empático que no confía en sí mismo es el blanco perfecto. Ve la trampa, pero se obliga a ignorarla. Siente la manipulación, pero se convence de que está siendo injusto. Nota las incongruencias, pero se repite que debería dar otra oportunidad. Jung no tenía paciencia con esta dinámica. La consideraba una de las formas más trágicas de autoabandono, porque no estás abandonando una opinión. Estás abandonando tu propia arquitectura perceptiva, la estructura más sofisticada que tu psique construyó para mantenerte con vida. Ahora, lo que sigue es lo que Jung propuso como solución, y no es lo que esperas. No te va a decir que medites más. No te va a recomendar que pongas límites saludables. No te va a sugerir que aprendas a comunicar mejor tus necesidades. Lo que Jung descubrió cambia la ecuación de raíz. Se resume en un concepto que él llamó la persona invertida del empático consciente. La persona en el vocabulario de Jung es la máscara social, el rostro que presentas al mundo, la versión editada de ti que muestras para funcionar en sociedad. La mayoría de los seres humanos usan su persona para ocultar debilidades, para parecer más fuertes, más seguros, más competentes de lo que realmente se sienten. Pero el empático tradicionalmente hace lo opuesto. Usa su persona para mostrar vulnerabilidad, para transmitir accesibilidad, para comunicar, soy seguro, puedes confiar en mí, puedes abrirte conmigo. Y eso, según Jung, es exactamente la inversión que te destruye, porque al construir una persona que exhibe tu sensibilidad, estás publicando un mapa de tus puntos de entrada. Le estás diciendo al mundo entero, así es como puedes acceder a mí. Y las personas con sombra no integrada leen ese mapa a la perfección, no conscientemente, no con malicia calculada en todos los casos, pero su propia psique, su propio mecanismo de defensa,
Reconoce al empático abierto como un recurso disponible. Alguien que va a cargar con lo que ellos no quieren sostener. Alguien que va a recibir lo que ellos necesitan expulsar. Jung lo describió con una imagen que considero brillante. Es como colgar un letrero luminoso sobre tu cabeza que dice: depósito emocional abierto las 24 horas. No importa qué tan fuerte seas por dentro, si el letrero está encendido, van a entrar. La solución de Jung no era volverse frío, no era apagar la compasión, no era construir muros, era algo mucho más elegante: construir una persona que oculte tu profundidad mientras la mantienes completamente activa por dentro. Es como un lago de montaña. La superficie se ve tranquila, serena, casi indiferente. Pero debajo hay corrientes de una intensidad que nadie desde la orilla podría imaginar. Tú conservas toda tu capacidad de lectura, toda tu profundidad, toda tu sensibilidad, pero tu superficie no lo delata. Esto requiere práctica, no voy a mentirte. Al principio se siente antinatural, porque llevas toda la vida haciendo exactamente lo opuesto, mostrando todo, dando todo, abriendo el acceso a cualquiera que tocara la puerta. Pero cada vez que contienes una observación que antes habrías soltado, cada vez que registras algo internamente sin exteriorizarlo, cada vez que observas la sombra de alguien y eliges no decir una palabra, algo se fortalece dentro de ti, como un músculo que nunca habías ejercitado, y ese músculo, con el tiempo, se convierte en la columna vertebral de todo lo que eres. Y cuando alguien interactúa contigo, lo que encuentra es calma, estabilidad, una presencia que no se altera, que no reacciona de forma predecible, que no ofrece puntos de agarre para la manipulación. Jung observó que los empáticos que dominaban esta técnica generaban una respuesta curiosa en su entorno. La gente los respetaba sin saber exactamente por qué. Sentían que esa persona entendía cosas, pero no podían confirmar qué ni cuánto. Percibían una especie de gravedad psicológica, una presencia densa, que no se podía descifrar desde afuera. Y esa cualidad indescifrable, eso era la protección, porque quien opera con dobles intenciones necesita predecir tus respuestas para manipularte. Y cuando no puede predecir nada, cuando tu superficie no ofrece pistas sobre lo que sucede en tu interior, esa persona pierde toda capacidad de maniobra. Jung lo comparaba con intentar abrir una cerradura sin saber cuántos pines tiene. Puedes ser el más hábil con las ganzúas, pero si no tienes ni la forma ni el tamaño del mecanismo, cada intento falla. Y con cada intento fallido, la frustración del manipulador crece. Y con esa frustración, su sombra empieza a asomarse sin que pueda controlarla. Es decir, al no reaccionar, tú no solo te proteges, provocas que el otro se rebele. Sin confrontación, sin acusaciones, sin drama, solo con tu presencia silenciosa. Queda desarmada frente a ti, sin que hayas hecho un solo movimiento agresivo. Eso es poder real. Ahora quiero que entiendas algo que Jung consideraba fundamental. Esto no es actuación. No estás fingiendo ser algo que no eres. Estás eligiendo conscientemente qué partes de ti haces visibles y cuáles reservas para tu propio uso. La misma diferencia que existe entre un libro abierto en una plaza pública y un manuscrito guardado en una bóveda. El contenido es idéntico. Lo que cambia es quién tiene acceso. Jung conectó esto con lo que él llamaba el proceso de individuación, el camino mediante el cual un ser humano deja de definirse por las expectativas externas y empieza a habitarse a sí mismo con plenitud. Para el empático, este proceso tiene una particularidad fascinante. La individuación del empático no ocurre cuando se abre más al mundo, ocurre cuando aprende a cerrarse selectivamente. Piénsalo como agua en el desierto. Puedes derramarla generosamente cada vez que alguien dice tener sed, pero si lo haces con todos, cuando realmente necesites esa reserva, estará vacía. El empático que individúa aprende a distinguir la sed genuina de la sed fabricada. Aprende que no todo el que pide agua la necesita, que algunos solo quieren ver si eres capaz de dársela, que otros simplemente disfrutan
verte vaciar tu reserva mientras ellos observan. Esta distinción no se aprende leyendo un libro, se aprende sufriendo la consecuencia de no haberla hecho a tiempo. Cada relación que te vació sin darte nada a cambio fue una lección. Cada persona que tomó tu profundidad como si fuera un recurso gratuito, te estaba enseñando algo que ningún terapeuta podría haberte explicado con tanta claridad. Y esa educación, aunque dolorosa, es la base de tu transformación. Porque una vez que aprendes a hacer esa distinción, una vez que reservas tu profundidad para las pocas personas que realmente la merecen, algo extraordinario sucede. Tu capacidad de lectura se vuelve más precisa, no menos, más. ¿Sabes por qué? Porque dejaste de gastar energía traduciendo lo que ves para un público que no quiere escuchar. Esa energía ahora se recicla internamente, se refina, se convierte en discernimiento puro. Ya no necesitas explicarle a nadie lo que observas, solo necesitas actuar en consecuencia, en silencio, con la calma de quien ya procesó toda la información necesaria antes de que los demás siquiera notaran que había información disponible. Jung tenía una palabra griega para este tipo de transformación, la llamaba enantiodromia. Básicamente describe el momento en que una fuerza alcanza su punto máximo y se convierte en su contrario, tu sensibilidad, que durante años fue el vehículo de tu sufrimiento. Al contenerlas, al protegerla, al dejar de regalarla, se transforma en la fuente de tu soberanía. No cambió la esencia, cambió la dirección. Lo que antes fluía hacia afuera sin control, ahora circula hacia adentro con propósito. Y esa circulación interna genera algo que Jung describía como acumulación de sustancia psíquica. Tu mundo interior se vuelve más denso, más rico, más estable. Cada observación que antes regalabas, ahora se deposita dentro de ti como sedimento. Y ese sedimento, con el tiempo, se convierte en el terreno más sólido que hayas pisado. Desde ahí tomas decisiones, desde ahí evalúas personas, desde ahí construyes la vida que realmente quieres, no la que otros necesitan que tengas. Y esa circulación interna es lo que te convierte en alguien que ya no puede ser drenado, porque nada sale sin tu autorización explícita. Eso es lo que Jung quería que entendieras. Tu don no necesita activarse, ya está activo. Tu don no necesita mostrarse, necesita custodiarse. Tu don no necesita la aprobación de nadie para ser legítimo. Es legítimo porque existe, porque funciona, porque te ha dado información correcta una y otra vez. Aunque hayas elegido no creerle, la única pieza que faltaba era esta: aprender que la potencia máxima de tu capacidad no se alcanza compartiéndola, sino conteniéndola. El lago más profundo es siempre el más silencioso, y el empático más poderoso es siempre el que nadie sospecha que lo es. Eso no es debilidad disfrazada de estrategia, es madurez. Es la comprensión adulta de que tu mundo interior no le debe rendición de cuentas a nadie, que puedes habitar tu profundidad sin necesidad de demostrarla. Eso es libertad, no la libertad de los que ignoran, la libertad de los que saben y eligen con precisión qué hacer con ese conocimiento. Si llegaste hasta este punto, si cada palabra que escuchaste se alineó con algo que sentías pero no sabías cómo articular, ya tienes lo esencial. No necesitas un curso, no necesitas un manual, solo necesitas dejar de mostrarlo. Guárdalo, protégelo, y si quieres seguir accediendo a este nivel de análisis, suscríbete. Comenta qué parte de todo esto golpeó más fuerte, porque lo que viene en los próximos videos lleva esto todavía más lejos. El código es tuyo. No entregues la combinación.